El antiguo faro del puerto, que muchos valencianos mantienen entre sus preferidos recuerdos de la juventud, se quedó en aguas interiores al hacerse la ampliación norte del puerto de Valencia necesaria para que el puerto siguiera creciendo. Hubo que hacer un nuevo faro más mar adentro que permitiera dar el servicio de señalización y ayuda a la navegación necesario de cara al canal de Ibiza. El nuevo faro, que da la bienvenida de Valencia a los navegantes, fue diseñado por Ignacio Pascual y construido íntegramente a base de fibra de carbono y fibra de vidrio, y funciona de forma autosuficiente, alimentado mediante energías renovables y con tecnología LED. Cuando yo me planteé el proyecto, me planteé dos objetivos o dos ideas generatrices, que era mínimo consumo, a ser posible autoconsumo, y mínimo mantenimiento, lo cual me llevó a elegir un sistema de producción de energía renovable mediante placas fotovoltaicas y aerogeneradores, y utilizar materiales no afectos por el ambiente marino, como es los composites, materiales compuestos. Es el primer faro en el mundo cuya torre, que da a la altura a la linterna y a la baliza de señalización, se consigue mediante este tipo de material. El nuevo faro del puerto de Valencia ha obtenido el premio a la innovación en la categoría Infraestructuras en los JEC World 2016 Innovation Awards, los galardones más importantes en el ámbito de los materiales compuestos. El faro que había que hacer tenía que reunir las mismas características en cuanto a ayuda a la navegación que el faro antiguo, es decir, un alcance de 25 millas sobre el canal de Ibiza. En el faro anterior era una lámpara de incandescencia a base de un filamento de wolframio, tenía 1500 vatios de consumo, y aquí se ha utilizado la tecnología LED, que con 70 vatios de consumo eléctrico alcanza los 25 millas náuticas exigidas como ayuda a la navegación. El diseño innovador y ligero del nuevo faro del puerto de Valencia y su singular capacidad de autosuficiencia ha hecho que se interesen por él algunos países que necesitan señalizar o renovar las señales de sus costas y quieren hacerlo cuidando el medio ambiente.